Vamos a continuar con el estudio que tenemos. Es continuación de dos anteriores. En líneas generales estamos hablando por dónde vamos, qué es lo que tenemos por delante. Solamente los cristianos, teniendo la Biblia, creyendo en lo que la Biblia dice, sobre todo lo que proféticamente habla, podemos saber hacia dónde vamos, en qué irá a parar todo este tremendo problema que enfrenta el mundo, no solamente por razones de, atmosféricas y todas estas cosas, sino también en la política, y justamente supimos el otro día que India lanzó un misil que puede volar y, claro, llevar hasta bomba atómica si quiere o lo que fuera, hasta 5,000 kilómetros. Esto quiere decir que puede llegar a Beijing, a la capital china, etcétera, y cosas por el estilo. O sea, nosotros estamos, la gente, las Naciones Unidas, y hay foros que tratan de encontrar la manera para tener paz en el mundo. No, Isaías el profeta, o Dios por boca del profeta, dice: no hay paz para el impío. La impiedad se ha arraigado tanto que es inútil que busquen la paz por ese lado. Antes de seguir con el estudio que corresponde, quiero aclarar algo que a mí me parece muy necesario. Yo lo manejo sin problema, pero a veces me equivoco porque doy por sentado que todo el mundo lo sabe, y ese todo el mundo no sé dónde está. Por ejemplo, la diferencia que hay entre la salvación y el galardón. Hay también diferencia entre galardón y recompensa. La salvación obtenemos por pura gracia, pero no el galardón. La gracia divina, es decir, el Señor nos salva cuando depositamos nuestra fe, arrepentidos delante de Él, y recibimos que Él tomó nuestro lugar. Y nosotros fuimos descargados de nuestros pecados, y Dios el Padre los colocó sobre el Señor. Y Él llevó y burló la muerte al morir en la cruz, porque allí acabó con el pecado. O sea, nosotros no tenemos que preocuparnos ahora porque tal o cual pecado puede llevarnos a tal o cual. Sí, podemos tener, consecuencias muy tristes si estamos en pecado, pero no por la eternidad. Tan cierto es esto que dice allá en 1 Corintios capítulo 3, versículo 15, cuando habla acerca de, justamente los versículos anteriores, hablan sobre quienes construyen con oro, plata o piedras preciosas, y otros con madera, heno u hojarasca. Dice que algunos se salvarán, pero así como por fuego. Dice, si la obra de alguno se quemare, él será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que no podrá soportar la mirada del Señor, ante quien compareceremos, para que cada uno reciba el galardón que le corresponda. Por ejemplo, en 1 Corintios en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Usted dirá: bueno, a mí no me interesa comparecer ante el tribunal de Cristo. No es usted el que manda, es obligatorio. Todos compareceremos. Él quiere ser buen pagador. Por delante viene la eternidad y algo vamos a recibir. ¿Cuál es la diferencia entre el galardón y la recompensa? Piensen ahora en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, y también en el trabajo. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos, hacemos un trabajo, llegamos a un acuerdo con quien nos emplea, y él nos recompensa pagándonos lo que acordamos. Si es mensual, si es quincenal, si es diario, no interesa, pero es una recompensa por lo que hicimos, por el trabajo. Pero cuando nosotros hablamos de galardón,
piensen entonces en aquellos que han triunfado en algún tipo de deporte y recibieron el primer premio o el segundo y hasta el tercero. Entonces allí todo el mundo aplaude. Fueron galardonados. Bueno, llevando esto al campo espiritual, nosotros naturalmente tendremos el galardón que nos corresponda. Lo que no sabemos es en qué consiste ese galardón. Podemos imaginar, por ejemplo, que consiste en cargos que vamos a desempeñar, apariencia que tendremos, y cosas así, pero no sabemos con exactitud, así que tenemos que conformarnos con saber solo más o menos. Pero mucho cuidado de no confundir esto con la salvación. La salvación no deja de ser por gracia. Por ejemplo, texto que ya lo metí tanto en las cabezas de ustedes y en la mía, pero igual algunas están vacías. En Efesios 2, 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No confundamos, habla solo sobre la salvación, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero resulta que Pablo sigue escribiendo en el versículo 10 y dice: porque somos hechura suya cuando recibimos a Cristo por Salvador, fuimos salvos, fuimos reconstruidos, rehechos, porque nosotros somos una matraca que no sirve para nada. Es decir, el pecado arruinó nuestra vida, nuestra apariencia, nuestra condición emocional, espiritual, en todo sentido hemos sido estropeados por causa del pecado. Pero una vez que fuimos salvos, por pura gracia, porque no había nada con qué pagar esa salvación, Él la pagó toda, ahora estamos en condiciones de hacer obras, no para salvarnos, ni para conservarnos salvos, sino para el galardón. Y alguien dirá: bueno, yo no voy a trabajar por interés. ¿Por qué no? ¿Qué problema hay? Fue Él el que se adelantó, no nosotros. Yo nunca sabría de galardón ni de recompensa si no lo tuviera en la Biblia. Pero Él dice: no, tú no puedes comprar la salvación. No hay nada que pagar, eso no. Pero galardón sí. Tampoco vas a comprar. Yo te lo voy a dar. Yo quiero galardonarte por lo que has de hacer. Aquí es donde está el esfuerzo, trabajar, consagrarse, vivir una vida de lo mejor que uno puede. Cuando, bueno, por ahí Satanás le desvía y la persona se aleja de Dios, inmediatamente corre nuevamente a Él pidiendo que Él purifique, limpie para que pueda seguir sirviéndole, es decir, en el servicio de Él. Ahora, usted no puede, repito, dos razones hay por qué usted no puede hacer nada por su salvación. Primero, porque ya fue pagada. La cuenta suya Él la pagó. Segundo, porque usted jamás podría comprarla. Así que de nada le sirve eso. Ahora, ¿quiere usted convencerse que está bien ser salvo y sin obras? Porque esto combaten muchos. Ahora estamos teniendo serios problemas con Biblias. Ya publicando en el boletín de la iglesia sobre la cuestión Biblia. Todavía no terminé. Hay algo más. Pero hay que ver lo que se está haciendo ahora para desmeritar la Biblia. Tenemos en español la 1960, la Reina Valera, que no tiene nada de malo, pero se ha hecho todo por destruirla. No han podido. La palabra de Dios sigue firme y tenemos que dar gracias a Dios que esa se tradujo en la época cuando la situación no era tan mala como ahora, porque lo que se hace ahora de nuevas versiones bíblicas no es versión, es tergiversación, que no es lo mismo, es arruinar la Biblia para que no diga lo que dice
pero para que diga aquello que cualquiera puede aceptar y le gusta. Sin salvación, sin arrepentimiento, sin vida eterna, eso es lo que quieren. Por eso hicieron una que dice, Dios habla hoy. Esa Dios habla hoy, la idea de los que la programaron y la hicieron, era que nuestras iglesias se llenaran de esa versión. Pero lo que ocurrió es que la mayor parte de los que pagaron algo por esa fueron católicos, y el resto, que también se entregó, que creo como 70-80%, se regaló. Nadie quería. Y yo creo que los pastores están alertas en cuanto a esto y haciéndole ver a sus respectivas iglesias, cuidado con la Biblia que estás leyendo. Hay contaminación, hay alteraciones muy serias. Y hoy cualquiera es un gran sabio. Había un joven aquí que estaba con nosotros, no tengo interés de mencionar su nombre, y había sido que él ahora es muy experto, él salió de acá, sabe Dios cómo hacer las cosas. Y él es que tiene una gran autoridad como quien domina así nomás el griego y el hebreo y todo esto. Y él es el que también tiene su opinión sobre por qué la 1960 no es recomendable. Escuche esto. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Estamos en 1 Corintios 3, 14 y 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Más claro no puede ser. Aquí no habla de galardón, habla de recompensa. Pagar por lo que ha hecho. Pero si usted ha hecho algo, ya les relaté hace algún tiempo que había un hombre que quería edificar un verdadero castillo, palacio, y encontró a un arquitecto muy cotizado y dijo, mira, quiero que hagas tal y tal. El arquitecto le hizo todo lo que le correspondía a él y dijo, usa el mejor material, no te preocupes por el dinero, yo voy a pagar por tu trabajo, voy a pagar los materiales, etcétera, etcétera. Bueno, todo le hizo ver. Bien, como hacen tantos que supuestamente usan el mejor material, el más caro, pero usan el peor, sin embargo cobran lo que vale el mejor. Y un día terminó, todo era muy lindo, por fuera pintado, todos los adornos estaban muy bien hechos. Lo que no se sabía era qué tipo de material se usó para levantar ese edificio. Y viene el arquitecto y le dice al dueño, venga a ver, ahí está, y ¿para qué? Y aquí está la llave, le dio la llave de las puertas, y terminó todo. Y el dueño saca la llave y dice, esto yo quería hacer para usted, el regalo para usted. Ay, cómo hubiera querido haber usado todo el mejor material, pero usó lo peor. Nosotros estamos haciendo lo mismo, cuando no damos importancia a lo que el Señor nos está diciendo. Pero hablando de galardones, ¿sabe usted que la Biblia habla de varias clases? Por ejemplo, dice que hay galardón grande. Voy a leer en el Salmo 19, 7 al 11. Salmo 19, 7 al 11. Todos estos textos ustedes tienen en su bosquejo, incluso lo que sigue después. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila
del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Guardar qué? La palabra de Jehová, la ley de Jehová. Tener en cuenta que esto es el modus vivendi de todo cristiano, regir su vida por lo que él dice. Y en Génesis 15:1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Ya le agrega sobremanera, no solamente grande, sino de veras muy grande. Y en Lucas 6, 22 y 23 dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Sus padres son los antepasados. Esto está en Lucas 6, 22 y 23. El Señor anima a que no nos preocupemos por esto. Luego, versículo 35 de Lucas 6. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Yo creo que uno de los problemas nuestros es justamente. Prestar sin esperar nada. Lo que está significando aquí es no cobrar interés. Si usted no quiere prestar, no preste. Pero si usted está prestando, cobrando interés, a menos que usted saque ese dinero del banco para prestarle, porque la persona no tiene capacidad para que le den el dinero. Usted dice: mire, yo no le cobro nada, pero el banco me cobra, y eso usted debería de pagar. Ah, sí, no hay problema, eso cambia. Pero si yo tengo ahorros y alguien me pide, yo tengo ese dinero, digamos, yo puedo hacerlo, entonces yo puedo pedir solamente que me devuelva la cantidad que le di. Y eso es todo. Pero esto es muy difícil para nosotros los cristianos. Eso de dinero, de dar, de prestar, de que te voy a devolver y cuándo y tanto y todo eso, es un problema muy serio con muchos cristianos también. Hay también otro tipo de galardón que no es grande ya, sino completo. En 2 Juan 8 dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Todos entendemos lo que es completo versus incompleto. Y en Apocalipsis 22:12 dice, el Señor asegura que cuando Él venga, vendrá con el galardón para que cada uno reciba lo suyo. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra, según habremos vivido para Él. Distingamos bien entre ser salvo y entre servirle como salvos a Él. Olvidemos ya de la necesidad de salvarnos, pues ya fuimos salvos. Pero ahora vayamos en pos del galardón o la recompensa. Entonces, un poco sobre la recompensa. Vamos a Mateo 5, 44 al 47. Dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los
publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles, o sea, los paganos? Se codean entre ellos, pero cualquier otra persona que no es de su círculo, que se vaya. Yo leí en Mateo 5, 44 al 47. Cada uno recibirá lo que le corresponda. No olvidemos esto. Dice en 1 Corintios 3, 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Vamos a poner así: el que predica y el que enseña, regar es enseñar. La planta crece cuando la regamos. Alguien sembró y yo tengo que regar. Bueno, entonces, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. O sea, están trabajando en lo mismo, hacen que esa planta crezca. Si alguien no hubiera plantado, no hay nada que regar. Pero si alguien sí plantó y no hay quien riegue, ¿qué va a pasar? Se va a secar. No va a crecer, muy pronto se seca. Por eso dice, la obra de cada uno será probada con fuego. Dice allá en 1 Corintios 3:14, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, y como ya dijimos, aunque así como por fuego. Apenita se salva. Y él igual se salva. Pero de todo lo que ha hecho, negligente, sin esfuerzo de ningún tipo. Aquí nos reímos a veces de la forma como yo interpreto la palabra oima. Pero esa palabra, andar con eso de prometer y no cumplir, es serio, es muy serio. Y en la causa del Señor no podemos hacer eso. Vamos a suponer que hay un hermano que anda visitando a la gente y llega a un acuerdo con 2 o 3 otros que vamos a ir, iremos juntos. Ok. La persona que espera, sobre todo si está enferma, está todo el tiempo mirando por la ventana o lo que fuere, o manda a alguien, anda, mira si ya viene o no. Para esa persona es muy importante. ¿Y dónde están los oima? Y justamente por eso no están. Porque yo interpreto esa palabra, aunque no significa esto en guaraní, sé muy bien qué significa, que como que quien dijo, diría, estoy mintiendo, tómelo como mentira. Yo digo que sí, pero yo no lo voy a hacer, o no tengo ninguna intención de hacerlo. Según quién lo dice. Según quién lo dice, dice, Según ¿no? quién lo dice, oiga. Él dice según, no, yo no digo que en todos los casos, pero eso es lo que yo llegué a interpretar, porque escuché tantas veces y luego no se cumplió. El hermano se está justificando y yo no estoy hablando de él de ninguna manera. Yo sé que es un experto en guaraní, yo también, pero en guaraníes. Yo tampoco digo oiga. No digo. ¿Usted no dice? No. Él dice que no dice, oímos desde que escuchó que yo tengo una interpretación muy catedrática. La pregunta es, en Deuteronomio 4:24 dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y en 1 Corintios, que yo ya cité, 3:15, dice que se salvará así como por fuego. Entonces la pregunta viene a ser, ¿qué quiere decir él con fuego? Bueno, la presencia de Dios. Delante de él no podríamos esconder nada. Yo a veces veo así en la corte cómo el acusado se defiende o cómo lo defiende su abogado. Había uno, Thompson se llamaba, ese que, no sé, mató a su esposa o algo así. Así es como terminan todos allá en Hollywood. Y él, el juicio de él era muy famoso porque él era famoso y tenía mucho dinero. Y uno veía y hablaba al abogado a favor de él y uno decía,
Sí, tienes razón. Yo incluso recuerdo que fuimos una vez, tuvimos la reunión en la iglesia, y como los hermanos de la iglesia seguramente también miraban, yo le dije, ¿cómo ustedes ven eso? Porque luego el otro abogado hablaba y también tenía toda la razón. Alguien dijo muy bien que en ese asunto de juicios no es el juez el que decide, sino el abogado que habla más. Es el que decide todo. Y entonces yo llegué a esta conclusión, hablando de ese mismo caballero allá en Hollywood, que él, si fue culpable de lo que se acusaba a él, su conciencia no le va a dejar en paz. A ellos no le importa tal vez, pero la conciencia está allí. Y muchos de esos que han actuado así luego se suicidaron. Yo no digo que él lo hizo, pero fue muy serio el fin de algunos de ellos. Puedes engañar al hombre, se puede engañar al juez, se puede hacer que el juez condene al inocente y dé libertad al culpable. Pero tú no podrás hacer esto con Dios cuando comparezcas ante su tribunal, porque todo será transparente ante Él. Él verá todo. Yo cuando tenía síntomas que algo estaba mal, y una doctora allí me hizo el análisis con todo ese aparato que le revela todo lo que hay adentro, y dijo, hay piedras. Digo, tal vez, no tal vez, hay. Hasta me gritó. Y yo me asusté un poco, pensé que eran ya muy grandes las piedras. Y ella veía, y de verdad era. Y después yo pude ver en la pantalla que sí, estaban ahí nadando las piedras de un lado a otro, como que no tenían otro lugar mejor. Pero bueno, pues ya lo sacaron, ya no hay más. Así que ya, ¡ay, qué horrible es andar con eso! Porque Dios, si Dios hubiera creado al hombre con piedras adentro, en algún lugar, entonces sería otra cosa, pero Dios no hizo eso. En Apocalipsis 2:18, otra vez se habla de lo mismo, muy parecido a lo de Deuteronomio 4:24. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, llamas de fuego, no resistirá al fuego. Él será salvo, pero así como por fuego. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice en Hebreos 12, 28 y 29, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No es juguete esto. Ahora es cuando hay que hacer todas las cuentas con Dios y no esperar algún día. La cuestión galardón y recompensa tienen que ver no tanto qué y cómo creemos, aunque eso determina también una gran parte del asunto cómo vamos a actuar, sino cómo nos hemos consagrado al Señor. Y a veces uno no quiere levantarse de mañana porque quiere seguir durmiendo, llega tarde a congregarse con los hermanos y hay tantas otras cosas que hace que de ninguna manera son un testimonio loable, pero lo hacen. ¿Por qué? Al trabajo van a tiempo, no hay problema. Pero cuando llega el domingo, y máxime si tienen algún cargo que tienen que desempeñar, enseñar a los chicos o lo que fuera, no se los ve hasta quizás casi al final. Los eslavos, los rusos decían, «Пришел на шапку брания». Se dirá, ¿qué es eso? Sobrania es reunión. Шапка es gorra. Brat o brach, porque brat es hermano. Brach es llevar. Aprenda, ¿eh? Ahora te digo hoy. Ahora te
Oiga. Porque no voy a aprender. Sí. Entonces, había siempre, la gente venía con su sombrero o gorra y algo así, y a veces con abrigo si hacía mucho frío, y había un lugar ahí donde se colgaba, ya sea el sobretodo, el sombrero, lo que fuera. Dice, el hermano que venía tarde, no, dice, llegó para Shapcobraña, porque al salir cada uno llevaba su sombrero, si no lo robaron todavía. Bueno, antes no robaban esas cosas así. Entonces, acuérdense de eso. Y esa negligencia que hay a veces, y esto no importa el idioma que usted hable, o en el país donde esté, o la cultura que tenga, es simplemente el diablo es el mismo, y él conoce los idiomas, él no tiene problema para meterse en cada agujero que se le da lugar. Ahora notemos porque a Cristo el Señor servís, hacedlo todo de corazón. Recibirá, dice, la injusticia que hiciere, mas el que hace injusticia es muy notable las veces que se usa la palabra justicia o hacer y también injusticia. En Colosenses 3, 23 al 25 dice, primero en Hebreos 12, 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Luego, versículo 23 de Colosenses 3, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Usted puede ser muy famosa ahora aquí, nadie sabe realmente quién es, pero le hicieron famosa y eso es todo. Pero porque a Cristo el Señor servís, el que hace injusticia recibirá la paga que corresponde a una persona que hace injusticia. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, mas el que hace injusticia, la injusticia que hiciere. Son palabras que hay que recordarlas. Vamos a pasar ahora a otra cosa y vamos a hablar un poquito nomás, no vamos a entrar en detalle porque esto no vamos a tocar en esta serie, eso requiere completamente otra serie, que es la gran tribulación. Lo primero que yo quiero destacar es que la palabra tribulación se usa muchas veces en la Biblia, pero no la gran tribulación. Ahora mismo hay países atribulados. Piensen en el continente africano, donde no hay agua, donde hay problemas muy serios y donde, para colmo, pelean entre país y país, entre ellos mismos. Todos son más o menos de la misma raza y, sin embargo, hay guerras entre propios hermanos. Esa es tribulación para muchas familias. Pero, ¿qué esperamos los cristianos? Nosotros no esperamos la gran tribulación que se mencionada fue por el Señor Jesús allá en Mateo capítulo 24. Dice en Romanos 5, 8 al 11, nunca olviden este texto, porque hay quienes dicen, la iglesia va a tener que sufrir la gran tribulación, porque tiene que purificarse. Nosotros no nos podemos purificar. Él nos purificó mediante su sacrificio. Nuestro sacrificio no nos purificará, no importa cuánto hagamos o intentemos hacer. Escuche esto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La palabra gran tribulación aquí se llama ira, el enojo de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
¿Cuándo éramos enemigos? Cuando no éramos cristianos, éramos enemigos de Él. Mucho más estando reconciliados, desde que somos cristianos, nos hemos reconciliado con Él, seremos salvos por su vida. ¿Ve? No por nuestra conducta, por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea, ya recibimos la reconciliación. Vivimos en pugna con Dios, no estábamos en armonía con Dios, pero Él, mediante su muerte, nos reconcilió, nuestro Señor Jesucristo, con Dios el Padre. Otro pasaje que nunca hay que olvidar cuando hablamos que no hay tal cosa como que tenemos que purificarnos en la gran tribulación, es Tito 2, 11 al 13. Tito 2, 11 al 13. Y aquí dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y escuche el 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si usted lee lo que es la gran tribulación, tanto en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, dirá qué clase de aguardar, o sea, esperar la manifestación gloriosa, qué clase de gloria es la gran tribulación. Es que no es para nosotros. Nosotros esperamos otra cosa. No se trata de un solo texto por allí, digamos, escondido en algún lugar. Pero hay otra cosa. Cuando nosotros comenzamos a seguir el camino equivocado, que vamos a tener que pasar por la gran tribulación, estamos quitándole mérito a la obra de Cristo. Simplemente le decimos: Señor, sí, tú moriste por mis pecados y todo esto, pero yo tengo que sufrir también por mis pecados. Bueno, si esto significa las consecuencias ahora en la carne, por ejemplo, un cristiano que comienza a beber y es alcohólico o vive una vida inmoral sin freno alguno, claro, puede que tenga problemas muy serios y también hasta SIDA y todo esto. Dios no se va a encargar de eso. Pero si en esa condición él se encuentra cuando la iglesia tiene que ser retirada de aquí, claro que él será retirado. Él sufre las consecuencias de lo que está sembrando. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y algunos parece que ponen esto al final. Si siembras para la carne, bueno, de la carne segarás corrupción. ¿Qué es lo que se corrompe? La corrupción es para el cuerpo. Muerte prematura. El cuerpo se corrompe. ¿Qué mejor que tener el encuentro con Él sin meternos en pecados que pueden ocasionarnos una muerte horrible? ¿Qué hacer con el pecado entonces? Bueno, no pecar. Buen negocio, ¿verdad? En el libro de Números, capítulo 32, versículo 23, dice: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Mucho antes, mucho más temprano que tarde, nuestro pecado nos alcanzará. Cualquier hombre o mujer que ya han acumulado sus buenos años de vida, saben que esto funciona al 100%. Cualquier pecado en el que uno se mete tiene consecuencias, siempre. En el capítulo 28, versículo 13 de Proverbios, dice el proverbista: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Solución para el pecado: confesarlos al Señor y abandonarlos. Si no, la confesión de nada sirve. Si usted está decidido a abandonar, aún así tiene que confesarlos. Y si quiere mencionar por nombre los pecados, o tal vez singular un pecado, bueno,
menciónelo. Dios quiere escuchar la confesión, no el cura. El cura no cura nada. Usted saldrá decepcionado de todo esto, pero Dios es el único que tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados. Y si todavía esto no es suficiente, la otra receta nos la entrega Juan. 1 Juan 1, 9 y 2, 1 y 2. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es lo que Él hace. Si decimos que no hemos pecado, como hay muchos que lo hacen, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, versículo 1 del capítulo 2, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, el Señor pagó las culpas, no solamente las nuestras, sino que todos los que quieran aceptar ese precio ya pagado. Después de la iglesia de la Odisea, que era totalmente mundana, es muy llamativo lo que dice. Voy a leer en el libro de Apocalipsis 3, desde el versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está en Apocalipsis 3, 14 al 22. Lo más llamativo es que a partir del capítulo 4, todo cambia. Aquí tenemos el fin de la iglesia. Uno de los argumentos que más uso para demostrar que la iglesia partirá de aquí antes que comience la gran tribulación es el capítulo 4, desde el versículo 1 al 4 de Apocalipsis. Es increíblemente claro. Comienza diciendo: después de esto, ¿después de qué? Bueno, después de las iglesias, especialmente la de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea, que era tan mundana, que Dios dice que, el Señor dice que la vomitará de su boca, es lo peor que puede ocurrir. Tan apreciada era por su forma de ser. ¿Qué le parece el vómito? Y Él dice que eso hará con ella. Pero después de esto, incluso Él dice: estoy a la puerta y llamo. O sea, el Señor no tiene nada que ver con la gran mayoría de iglesias, mega iglesias. Mega significa grandes. Hay iglesias muy grandes, muy numerosas. Y uno dice: ¿por qué nosotros somos unos 4 gatos ahí? ¿Por qué no hay más gente? No, porque ese pastor predica muy largo y todo el mundo se aburre y no quieren. Si tuviéramos aplausos y saltos y danza, entonces sería otra cosa. Y si tuviéramos conjuntos con esos
esa música, pumpa, 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 todo eso andaría bien. Pero él no, si es carro viejo, y él mismo dice que es modelo 34, nosotros todos somos jóvenes, nuevos y todo eso, y no sirve. Apenas si anda, como andan los autos viejos. No, él no cambia. Esta iglesia que hoy tal vez muchos admiran a todo color, usan toda la televisión que quieren, tienen todo el dinero que quieren, pueden colocar su satélite propio en el espacio, hacen todo lo que quieren. Para nosotros, tal vez es confuso, no podemos entender o lo que fuera. Pero el Señor dice, a mí me rechazaron, me tienen fuera, y yo allí estoy llamando a la puerta, nadie me abre. Pero hay algunos allí, el que oye mi voz, yo tendré negocio con esa persona, me acercaré a esa persona. La gente no sabe dónde ir. A veces yo no puedo entender por qué algunos pasan por tantas experiencias tan amargas, yendo de una iglesia a otra. Como decía un hermano aquí, que ya no está con nosotros, tal vez también se cansó, y él estaba contando que él no conocía nuestra iglesia, era de Uruguay, y vinieron unos amigos o hermanos, y vamos a alguna iglesia, dijeron. Bueno, fueron a la iglesia del pastor Abreu. Igual si les digo de otra forma, ustedes van a saber cuál es. Y estuvieron allí. Comenzó el ruido ahí al frente, pero el ruido que para quedar sordos, y ellos estaban ahí. Y después, como no podían aguantar, se levanta uno y no puede levantarse, hay como un imán que le tira para abajo. Y ya se asustó. Otra persona a su lado también intentó levantar, no pudo. El tercero también no pudo. No me vengan con el cuento que no hay algún poder extraño ahí. Tal vez teníamos que hacer nosotros aquí también para que así nomás no camine la gente. Quiere levantarse y no puede. ¡Ay, que me gustaría! Y bueno, al final dice, ¿y qué hicieron al final? Esperamos hasta que amaine un poco la cosa. Cuando mermaron los ruidos, rápido, dijeron, vamos rápido, y salimos volando de ahí. No mirábamos ni siquiera atrás, porque la esposa de Lot por lo menos miró atrás y ellos no querían volverse estatua de sal, así que se fueron. Qué horrible, y es lo que está pasando. Por eso, cuando alguien le dice, no, la iglesia tiene que purificarse, hay muchos, especialmente los pentecostales, y hay muchos otros también, esos que ya no pecan más, todos ellos sostienen que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación. Lean esto, y esto está en el capítulo 4, hasta el 5, vamos a leer del 1 al 5, en Apocalipsis. Dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Allí está la plenitud divina. Esto está en Apocalipsis 4, 1 al 5. Cuando Juan habla después de esto, ve luego el cielo abierto.
y oye una voz que le dice, sube acá. Cuando Juan, todo es visión por supuesto, pero es una enseñanza muy clara. Cuando Juan ya sube, ve 24 tronos, 12 y 12. Y yo creo que allí está representado las 12 tribus de Israel y también los 12 apóstoles. Es muy llamativo todo esto. Termina el asunto de la iglesia acá, porque la iglesia, la persona de Juan, realmente representa a la iglesia partido. Es de allí en adelante, en este mismo capítulo y en los que sigue, especialmente el capítulo 6, se habla de lo que será la gran tribulación. Para aquellos que dicen, ¿y qué es lo que dice el 6? ¿Quieren que le lea? Sí, bueno, ningún problema. Vamos a leer algo del capítulo 6, porque es muy, muy claro esto. Y a mí siempre me fascina porque a pesar de que en Apocalipsis hay cosas que se prestan a malas interpretaciones. Versículo 1 del capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Tengan mucho cuidado, porque este caballo blanco no representa a nuestro Señor y su jinete, sino a Satanás. Satanás se transforma en ángel de luz, no olvidemos esto. ¿Y cómo? ¿Por qué dice usted esto? Por lo que sigue. Si fuera el Señor, no tendríamos lo que sigue. Dice que el que montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, esto ocurre en la tierra, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Guerra, eso significa caballo bermejo, el mismo color de la sangre, derramamiento de sangre. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, hambre. La balanza significa que todo va a ir por gramos, así que a algunos de ustedes que les gusta comer mucho, es mejor que para eso ya estén en el cielo. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario. Bueno, 1 libra, depende si es americana o es inglesa, pero es más o menos de medio kilo, 450, 480, ¿qué? ¿Ah? ¿Qué? Gramos, oh, sí, casi digo metros. Y seáis, que dice aquí, decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Evidentemente, cuando una persona muere de hambre, queda así, el cuerpo amarillo. Cuando ya está muriendo, queda negra. Y naturalmente nosotros ni sabemos lo que es el hambre. La gente está tratando de ver cómo adelgazar. Bueno, para esa época no habrá flacos, es decir, gordos, todos serán flacos.
y los que tienen esas agencias para ejercicios y todo esto tendrán que cerrar sus puertas. Repito, desde aquí, del capítulo 5 en adelante, y aún ya en el 4, comienza toda la serie de acontecimientos que corresponden a lo que se llama la gran tribulación. Debemos distinguir, repito, la tribulación de la gran tribulación. Por ejemplo, en Mateo 24, 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La palabra gran cambia todo, que no es simplemente una tribulación, porque la gente que vivió en tiempos de guerra, algunos europeos dicen que la guerra hace que la gente coma la corteza de árboles, y ni qué hablar ratas o lo que haya de animales por ahí, cualquier cosa bienvenida, porque el hambre es hambre, es muy seria la cosa. ¿Recuerdan ustedes aquel avión que llevaba jugadores de fútbol uruguayo y cayó en la cordillera de los Andes? De eso ya hace bastante tiempo. Y como no tenía nada que comer, uno había estudiado algo de medicina y algunos murieron al caer el avión, otros no. Entonces dijo que él sabía cuál es la parte comible del cuerpo humano. Y entonces dijo que el muslo o algo así era bueno. Se podía comer para no morir. Pero no sé si tenían cómo asarlo o algo así, o tenían que arreglarse así nomás. Crudo. Había que comer, ¿qué van a hacer? A eso se llega. En la época de algunos de los reyes, como Acab en el Antiguo Testamento, ahí se habla de madres que mataban a sus propios pequeños hijos para poder comer. Han habido momentos así. ¿Qué no habrá durante la gran tribulación? No queremos ni pensar. Cuando los romanos sitiaron la ciudad de Jerusalén, destruyendo el templo, mataron alrededor de 1.200.000 de ellos. Qué horrible. Muchos murieron de hambre. Por eso Flavio Josefo, por ejemplo, dice que en los últimos días del asedio de los romanos, porque nadie podía salir, ellos tiraban los cadáveres 400 por día al otro lado del muro. Esa era la vida. Y esto volverá, peor todavía. Permítame leer 24 de Mateo, versículos 11 en adelante. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mucho cuidado. Cuando leemos este capítulo 24, aquí hay cosas que eran para esa época, que ya pasó, ya es historia, y cosas que todavía se cumplirán. Si una persona no tiene un conocimiento adecuado, dirá cualquier disparate menos lo que debe. Y resulta muy difícil entender entonces. Y versículo 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Saben cómo toman este versículo 13 la mayoría? Hermano, hay que perseverar. Si usted no persevera, entonces usted no será salvo, porque aquí dice, hay que perseverar, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Yo no soy un experto en los idiomas originales, pero creo que lo que aquí se está diciendo, por el contexto completo, no solo con lo que está escrito aquí, como él habla a los judíos, está diciendo que los que sobrevivan hasta el fin serán salvos. O sea, todos aquellos judíos que estén todavía viviendo, y esto está remarcado una y otra vez en la Biblia, tanto en las epístolas de Pablo como también en otros lugares, en los evangelios, todos ellos, sin excepción, serán salvos, porque ellos allí reconocerán a Yeshua, o sea, Jesús, a quien crucificaron sus antepasados, como el verdadero Mesías, y creerán en él. Y Dios dice que Él apartará de ellos el corazón
endurecido y todo eso, y ellos creerán. Por eso cuando dice en el 13, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Esto no es para los gentiles ni para la iglesia. La iglesia, cuando esto ocurre, la iglesia se habrá ido. Versículo 14, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay algunos que dicen, vamos a predicar el evangelio como podamos, y vamos a acelerar el regreso del Señor, porque dice aquí que cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo, el Señor viene. Así que cuanto más hagamos y prediquemos el evangelio, Él vendrá. Completo error. El evangelio será predicado en todo el mundo, y más adelante, no aquí ahora en esta hora, veremos quién lo completará. A como vamos nosotros, a paso de tortuga, corremos como volamos tal vez en un jet, pero cuando se trata de la evangelización, nuestra velocidad no es nada, no existe. No. Además, aquellos que sí tienen capacidad para proclamar el evangelio, no proclaman el evangelio. Ellos tienen otro evangelio, puede llamarse evangelio, se llama el evangelio de la codicia. Quieren dinero, porque tienen que seguir con lo que ya están haciendo. Versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Vamos a parar aquí. Si este texto no continuara diciendo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, uno podría decir que Antíoco Epífanes cumplió esta profecía, porque Daniel habló, y Daniel profetizó unos 600 años antes de Cristo. Entonces diríamos, bueno, Antíoco Epífanes era un hombre que odiaba a los judíos, como el presidente iraní hoy, y como Hitler los amaba. Entonces, pero resulta que aquí hay algo que dice que los que estén en Judea huyan a los montes. Y entonces no se aplica de ninguna manera para el futuro lejano, sino que se cumplió en la época de los romanos. En esa época, porque sigue después, dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Por supuesto, muchas casas permitían que la gente que quiera escapar sin usar la puerta, porque estaba amurallada la ciudad, podía saltar o de alguna manera deslizarse por la pared, gracias a que había terraza. Y entonces se iba, huía. Y era necesario huir, porque estar en la ciudad era inseguro totalmente, porque morían de hambre. Peor aún porque estaban abriendo boquetes los romanos para entrar, y la pelea fue de cuerpo a cuerpo. Por eso Flavio Josefo dice que más de 1 millón de judíos murieron, tanto de hambre como a espada, cuando entraron los romanos. Entonces él dice, aquí les da consejo a los judíos, nada tiene que ver con nosotros eso. No estamos allá en Jerusalén. Los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. ¿Ve? Alguien está en la azotea y dice, estoy viendo ahí los soldados. Y como había manera de ir alrededor de la muralla y buscar un lugar donde, y sobre todo buscar la hora oscura de la noche, en lugar de bajar a la casa y sacar cosas, sus pertenencias o algo de eso, es mejor deslizarse y huir a donde fuera. Y después dice, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. La capa les servía a ellos como techo fuera del techo, por decirlo así. Al salir de la casa, lo único que les servía para cubrirse era esa capa, ¿no? Y luego otro detalle da, que todavía confirma mejor lo que estoy diciendo. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días.
las mujeres esperando bebé, pobres de ellas, y de las que tienen bebés chiquitos, tienen que huir con ellos, era un problema. Y luego agrega algo más: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. El día de reposo, en el día de reposo, los judíos fanáticos matarían a quien camina. Ellos habían establecido cierta distancia, algo así como alrededor de 1 kilómetro y poco. Por eso ellos colocaban, no hay en la ley mosaica nada de eso. No tenían que trabajar el sábado, es cierto, pero no se dice nada de cuánto caminar. Ellos habían inventado. Y entonces es muy llamativo lo que habían hecho. Algunos comentaristas cuentan que los mismos que hicieron esa ley, que nada tenía que ver con la ley que Dios dio, tenían que inventar la forma de justificar y caminar más. Entonces tenían una pequeña como alfombra, así como tienen algunos en la casa para entrar a la casa, y está antes de pisar ya la escalinata para subir a la casa. Entonces uno limpia un poco los zapatos si están mojados o qué, y entra. Bueno, ellos llevaban eso y caminaban con eso. Como eso daba entrada a la casa, de ahí comenzaba a contarse la distancia. Caminaban, y luego cuando ya caminaron lo que esa tradición les permitía, colocaban y decían: estoy comenzando de nuevo, no hay problema. Así que levantaban otra vez y se podían caminar todo lo que querían. Cada vez que el hombre comienza a tergiversar lo que Dios dijo, él mismo cae en su propia trampa. Y es lo que pasó con ellos. Por eso aquí dice: oren para que esto no ocurra el sábado ni en invierno. En ambos casos va a ser muy problemático. Pero esto ya es historia. Los judíos ahora no están en todo eso. Los judíos ahora son incrédulos. La mayor parte son ateos. Es verdad que muchos creerán en él aún. Yo creo personalmente que cuando la iglesia sea arrebatada, y entre ellos habrá todavía judíos también, porque son cristianos hoy algunos, todos desaparecerán, los que son salvos. Entonces allí ellos comenzarán a pensar: de verdad había sido que Jesús era el Mesías, pero no tanto en ese momento, sino cuando Él vuelva. Y después dice: porque habrá entonces gran tribulación, versículo 21, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y luego dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¡Ay, cuántos disparates se dicen sobre esto! Dice: ¿sabe qué? Los días entonces serán no de 24 horas, serán de más o menos 18 o 15 horas. No dice eso. Cuando dice si aquellos días no fuesen acortados, está hablando los días del reinado del anticristo, que serán solo 7 años, pero lo duro será de 3 años y medio. La última parte. ¿Por qué? Porque el anticristo se sentará, tal como dice allá en la carta a los tesalonicenses, haciéndose pasar por Dios, pretendiendo que Él es el Mesías, etc. Pero los judíos dirán: no, Señor. Él probablemente les ayude a levantar el templo. No todos están de acuerdo con eso, pero no importa. Alguna diferencia puede haber en todo esto, pero Él procurará eso. Entonces, y luego dice, si aquellos días no fuesen acordados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Son los judíos. El Señor no escogió como pueblo suyo a nosotros los gentiles. Él escogió a los judíos. Él escogió a Abraham y a su descendencia. Yo no soy descendiente de Abraham. Y creo que ninguno de ustedes tampoco. Somos descendientes de Adán, eso sí, pero no de Abraham. Y por la línea de Noé luego, pero Abraham
estando viviendo allá en Ur de los Caldeos, rodeado de todo tipo de brujería y paganismo hasta el cuello, él, sin embargo, agradaba a Dios. ¿Cómo es que conoció él a Dios? ¿Cómo es que él se sometió al verdadero y único Dios? Una buena pregunta, ¿no? Y como ya estamos terminando, como digo, pues, 1 Juan 2, 18 y 19 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Yo podría enumerar como a 20 anticristos que andan por ahí ahora. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Son personas que estuvieron en la iglesia, estuvieron en pastorados, pero salieron porque nunca pertenecieron al Señor. Luego dicen, salieron, no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto en 1 Juan 2, 18 y 19. Y en 2 Timoteo 15, 16 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, le dice Pablo a Timoteo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Ya había lo que hay hoy. Muy pronto después del nacimiento de la iglesia allá en Jerusalén, comenzó a, penetrar todo tipo de herejías. Si así fue entonces, ¿qué podemos esperar hoy? Bueno, cuando en Mateo 24, 14 dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, debemos saber que al agregar el Señor entonces vendrá el fin, no está hablando del arrebatamiento de la iglesia, sino el fin. Y en Apocalipsis capítulo 14, pero vamos a dejar esto para la otra ocasión. Yo sé que ustedes no quieren que deje, pero igual voy a dejar.